El sínodo está preparado y se ha publicado el documento final y es el fin de la Iglesia Católica, como así lo declara y denuncia el obispo Atanasio Schneider. Se van a crear monitoreos y visitas al límina obligatorias permanentes para informar en qué punto las conferencias episcopales y la diócesis están avanzando en las reformas y de qué reformas estamos hablando, de la participación de los laicos y el fin de la estructura jerárquica de la Iglesia, no solo en cuestiones administrativas, en cuestiones doctrinales en las que todas las iglesias locales del mundo entero tendrán autonomía. Es decir, es el fin de la unidad doctrinal y de fe en la Iglesia y por lo tanto acaba la universalidad. Será un caos, serán herejías. Ustedes se imaginan la Synodal Weg alemana, cómo va a ser fiesta con esas declaraciones. El segundo punto para Cruzada, el más doloroso, porque somos católicos apostólicos romanos. Ya se ha presentado el documento final del sínodo de octubre de este año y va a ser una agenda que tiene un lado más administrativo que teórico y doctrinario. Y por eso los cardenales Blaise Cupich y Robert McElroy, a favor de la Iglesia Sinodal, ellos son parte muy importante de la Conferencia Episcopal Americana y quieren proponer que la Conferencia Episcopal Americana se transforme en una iglesia sinodal, en la Iglesia de los Estados Unidos. El modelo sinodal para ellos es un modelo inclusive de las minorías, no solamente las minorías en el sentido cultural, más también moral, la ideología de género, aborto, matrimonio homosexual, divorcio, etcétera, etcétera, aborto, las católicas por el derecho a decidir, etcétera, etcétera, tendrán parte como participación en esa iglesia participativa en que los laicos van a tener un poder muy grande de decisión y no solo en el campo administrativo, va a ser también en el campo doctrinal, por lo cual la iglesia jerárquica bimilenaria y la unidad doctrinaria de la iglesia va a quedar cuestionada peligrosamente, creando iglesias con doctrinas diferentes en cada país del mundo, en cada iglesia del mundo, lejanas a Roma. Y el documento final, que ya ha sido publicado, establece que la sinodalidad va a ser la columna central de la Iglesia Católica e invita a todas las conferencias episcopales a replantear sus estructuras organizativas, evaluar periódicamente a los sacerdotes y obispos en las actividades pastorales para ver si están cumpliendo la agenda sinodal. Eso será el fin de la estructura jerárquica sólida con la autoridad de los obispos. Dar participación a los laicos también en cuestiones doctrinales. Eso va a ser una catarata de herejías que vendrán para la iglesia. Una iglesia así menos unificada y más autónoma. Se pierde la cohesión y la universalidad y vendrán una constelación de iglesias con doctrinas diferentes. Y eso está siendo avalado por el Santo Padre, por el Papa Francisco, de manera tal a que Roma va a perder la unidad y la universalidad en su doctrina y en su administración, dándole autonomía a todas las iglesias locales. Entonces, dicen que también, según el documento sinodal, se le dará participación a los laicos no católicos. Ojo, laicos no católicos para organizar la Iglesia Católica en materia administrativa y en materia de fe y moral.
Usted se imagina, está en riesgo la esencia misma de la fe católica y de su universalidad. Es lo que denuncia Monseñor Atanasio Schneider, el obispo de Astana, Kazajistán. Él advierte de una amenaza existencial, desmantelando la estructura tradicional y una fragmentación doctrinal. Son iglesias semiautónomas con interpretación libre. Es el fin de la fe católica. Y en ese sentido, pues hay también aquí unos aspectos que es bueno comentar. Es que esa universalidad ya se puso en juego cuando se cambió el nuevo Ordo-Misa y en muchos documentos sinodales de partidos del Concilio Vaticano II. Al acabar con el latín, con aquel argumento viejo y tonto de que no, que es que yo no entiendo, con eso se perdió el norte y el referente de una verdad absoluta. Me explico. El latín es una lengua muerta. Los principios y la liturgia, que es la misma fe, simplemente que en oración, lex orandi, lex credendi, nosotros rezamos lo que creemos. Si se pierde el norte de la verdad con una traducción mala en lenguas vernáculas, puede terminar en herejía, y es lo que pasa hoy en día con los cientos de liturgias que existen por todo el mundo en nombre de la Misa Nueva. Hace poco ya se estableció la Misa Maya en México en el marco de la nueva misa y las reformas litúrgicas. Es decir, al acabar con el referente litúrgico, el referente del latín, que daba los trazos claros de la verdad de una manera definitiva y sin poder cambiarla, se puede comenzar a cambiar toda la liturgia. Y ahora, con la libre interpretación de cada conferencia episcopal, es evidente que es el jaque mate, y por eso creo que el obispo Schneider tiene toda la razón en su preocupación al decir que es el fin de la fe católica. Ustedes imaginan la Synodal Weg, que es la que inspira todo el episcopado alemán y que fue la que inspiró todas estas conclusiones del sínodo de octubre del 2024, en que ellos hablaban de la participación, de la bendición a los homosexuales, del cambio de moral, porque para ellos la Iglesia tiene que saber que la fe católica no es perenne, sino que cambia a lo largo de los siglos, y que la revelación todavía está abierta, según ellos, porque eso es una herejía, y según la teología de la liberación, la verdad muda de acuerdo a las circunstancias y a los caprichos de las exigencias del laicado en cada momento. ¿Ustedes imaginan lo que va a salir de herejía en Alemania? Pues ya se los adelanto, va a ser un cisma espantoso, peor que Lutero. Así va a ser. ¿Ustedes imaginan entonces lo que va a ser al futuro con todas esas interpretaciones? Si esta doctrina del sínodo se establece, van a haber cambios doctrinarios enormes, y entonces va a haber una iglesia ecológica, ¿no? Una iglesia panteística, una iglesia en que se va a instaurar la deidad de la Pachamama, en una ambigüedad, diciendo que la Pachamama es la Santísima Virgen, pero que es Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Yo vi en Puno, en esa región de los Andes, inspirada y dominada por los teólogos de la liberación, en que ellos colocan la montaña como un dios, el dios montaña, o la Pachamama como un dios. Es decir, ustedes ven que vamos rumbo al caos doctrinario, en el que al final va a valer es una unidad, pero sin la verdad, y en la que pueden caber todas las herejías, y puede haber una unidad hasta con el Islam, el Buda, el hinduismo y toda serie de herejías, de paganismos y de demonios dentro de la iglesia. Será el fin de la iglesia, pero es acorde con el sínodo, con la Agenda 2030, que no va a permitir una iglesia tradicional con los 10 mandamientos, y a la que será perseguida y puesta en las cárceles para dar lugar a una iglesia acomodada a los tiempos, y que por lo tanto una iglesia
caritativa y que está de acuerdo con el comunismo, con la moralidad, con la ideología de género y con la no discriminación. Será el fin de la fe católica. Los invito a que ustedes adquieran el libro Credo, Compendio de la Fe Católica, escrito por el obispo Atanasio Schneider, obispo de Astana, Kazajistán, que él reafirma el magisterio tradicional de la Iglesia, explica el catecismo de la Iglesia Católica, pero sin ambigüedades, aborda los problemas del apostolado moderno, es decir, ideología de género, todas las herejías actuales, incluyendo el comunismo, de manera tal a que tengamos una base, un referente de confianza para no perder la fe, no dejarnos intimidar. Comprémoslo porque viene a nuestro encuentro el progresismo liberal infiltrado dentro de la Iglesia para sugerirnos o presionar o imponer una nueva iglesia que ya no será más la Iglesia católica, apostólica o romana, romanísima. Por eso yo les agradezco por acompañarnos, compren este libro y acompáñenos compartiendo nuevo emisión de 7 días en revista para hacer bien y apostolado a otras personas. Aquí abajo está el link para usted adquirir el libro de Credo, Compendio de la Fe Católica de Monseñor Schneider.